Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de exaltar su nombre y de adorarlo. Queremos invitarlos a que puedan alistar sus Biblias, sus apuntes, los que toman apuntes, y vamos a iniciar en esta mañana el tiempo de la palabra. Damos gracias a Dios por la revelación de su palabra y queremos juntos en esta mañana exaltar su nombre, pero también escuchar su voz. Así que si ya están listos ahí con sus Biblias, con sus cuadernos, en familia, vamos entonces a iniciar en esta mañana. Si quieren ponerle un título para aquellos que toman nota a este mensaje, podríamos colocar la siguiente pregunta: ¿qué dicen otros de Dios cuando ven el cristiano que soy? ¿Qué dicen otros de Dios cuando ven el cristiano que soy? En estos días, en nuestro Café en Familia, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos tenido buenos tiempos profundizando en la clara exposición del Evangelio, las buenas noticias de salvación acerca de la muerte y resurrección del Señor, y que solo por la fe en la persona de Cristo somos justificados ante Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El justo por la fe vivirá. Son verdades expuestas por Pablo a la iglesia. Pero a partir del capítulo 1, versículo 18, el apóstol empieza a explicar la culpabilidad del hombre. La ira de Dios se revela contra la impiedad del hombre en esa época, pero también hoy en día. El hombre tiene ídolos, administra mal la creación, justifica el pecado sexual a través de una farsa llamada ideología de género. Hay avaricia, maldad, envidia, murmuración, desobediencia a los padres, necedad. Ahora, cuando pensamos en esto como cuerpo de Cristo, muchos decimos: terrible, el mundo en el que vivimos, los mundanos, los impíos, qué vergonzoso. Pero el apóstol Pablo nos invita a no ir tan rápido en estas declaraciones allí en Romanos. Pablo parte el capítulo 2 de esta carta para decirle a la iglesia de Cristo: hermanos, esta forma de vivir pecaminosa, el robo, el adulterio, el orgullo, la jactancia, están ocurriendo en el cuerpo de Cristo, y esto es aún más vergonzoso porque ustedes se apoyan en su nombre de cristianos, conocen la verdad, saben cuál es la voluntad de Dios, la predican, pero no la hacen. Antes de leer nuestro texto clave, que va a ser Romanos capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el versículo 29, notemos que hay dos connotaciones. Se le habla a la iglesia en general, en el contexto general de la carta, o sea, a todos nuestros amados hermanos que nos están escuchando, pero también a los líderes de la iglesia en el contexto específico del pasaje, desde el 17 hasta el 29, o sea, mis queridos hermanos, a nosotros como pastores, a los servidores de nuestra amada iglesia Torrefuerte y a los líderes de la iglesia en Colombia y en el mundo. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por revelarnos en tu palabra, Señor, lo que necesitamos para vivir, lo que necesitamos, Señor, para ser salvos, lo que necesitamos para hacer tu voluntad. Ilumínanos hoy para entenderla, Señor, esta revelación que ya está escrita y que está cerrada, Señor. Permítenos atender a tu llamado en esta mañana, Señor, y que no sean nuestras palabras, sino que sea tu voz confrontando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a leer desde el 17 hasta el 24. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 17 en la Reina Valera. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y como vemos en esta partición del capítulo 2 que Pablo hace en Romanos, aquí él se está refiriendo específicamente a la iglesia de Cristo y a sus líderes, a nosotros, queridos hermanos. Como decíamos en nuestros tiempos de Café en Familia, si pudiéramos hacer un traslado del versículo 27 a nuestros días, donde Pablo dice, del 17, donde Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, tendríamos que decir, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley, o en nuestros días te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios. Ese sería como un trasladar el versículo 17 a nuestros días. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿qué dicen otros de Dios cuando ven el cristiano que soy? Y vamos a desarrollar los dos enfoques, el llamado a la iglesia en general, pero también el llamado a los líderes de la iglesia, no solamente de Torrefuerte, pero también de la iglesia en Colombia, de la iglesia en el mundo. Empecemos por nuestra familia. ¿Qué dicen de nuestro Dios aquellos que en nuestra familia no le conocen cuando ven nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir? ¿Qué dicen de Dios nuestros vecinos, amigos que no conocen el Evangelio? Porque como hijos de Dios sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos distinguir entre lo que Dios quiere y lo que no. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque tenemos la Escritura. Como pueblo de Dios y como iglesia de Cristo, nos ha sido confiada la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, la hemos leído, la entendemos. Por eso nuestra responsabilidad es mayor. Ahora, hay una diferencia muy grande, como ya vamos a ver, entre no entender la Escritura y no querer obedecerla. Porque como ya dije, tenemos la Escritura. Pero nuestro problema, queridos, no es la mayoría de veces que no la entendamos, sino que no la queremos obedecer. Uno de los mayores representantes de la predicación expositiva en nuestros días, el doctor Steve Lawson, dijo alguna vez lo siguiente: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Una vez más lo vamos a decir. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Veamos nuevamente versículos 17 al 20 en esta versión. Dice la Nueva Traducción Viviente: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Hasta el 20, ¿verdad? Hasta el 20. Vamos ahora a ir a Lucas capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 47 lo que tiene que decirnos la perspectiva de Lucas con respecto al Evangelio en el capítulo 12, versículo 47. Si ya lo tienen, leámoslo juntos. Dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes. Esta es la parábola del mayordomo y sus siervos. Pues hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos? Está aquí revelada en su palabra. No podemos ni hoy, ni cuando estemos frente al Señor en el día final, decir que no supimos cuál era su voluntad para nuestra vida y cuál era la forma como Él quería que nosotros camináramos sobre esta tierra. Vamos ahora a mirar las palabras de Santiago, capítulo 1. Santiago en el capítulo 1 también hace una declaración muy certera con respecto a nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, al conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23 de Santiago capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, esto era lo que estaba ocurriendo allí en el contexto de Romanos 2, cuando Pablo exhorta a la iglesia. Y como les decía, yo veo estos dos enfoques. Yo veo palabras para la iglesia de Cristo en general, pero también para sus líderes. Estamos en el primer enfoque. Palabras para la iglesia de Cristo en general. Miremos nuevamente el versículo 18, allí en Romanos 2 dice, conoces la voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Nosotros sabemos diferenciar por la escritura lo que le agrada a Dios y lo que no. Pero como ya les decía, muchas veces no queremos obedecer la Biblia. Porque una vez más lo volvemos a decir. La mayor parte del tiempo el problema no es que no la entendamos, sino que no queremos obedecerla. Es muy triste, empezando por nuestra casa, queridos. Casas cristianas. Espero que en mi amada iglesia Torrefuerte no ocurra esto que voy a decir. Pero vemos cómo los esposos se maltratan mutuamente, se gritan, se ocultan cosas, se dejan llevar por la ira pecaminosa. Vemos cómo los padres no disciplinan a sus hijos, los dejan que hagan lo que quieran. Cómo las mujeres no se sujetan a sus esposos como ordena el Señor en la Escritura. Lo tratan como un trapo viejo muchas veces. Cómo las esposas son esclavas de un hombre inútil. Hay hombres, estoy hablando de la iglesia universal, hermanos. Hay hombres conformes mirando a otras mujeres que no son sus esposas. Hay jóvenes cristianos que no creen en el matrimonio, que les importa 5 acostarse con sus novias y dañar para siempre el regalo del sexo matrimonial. Hay muchos también conformes alimentando su mente solamente con Netflix, viendo películas de terror, y otros a los cuales da vergüenza ajena mirar sus redes sociales. Pero eso sí, todos asisten, se conectan a la reunión, se jactan de conocer la Biblia y critican a otros. Querida familia Torrefuerte, me uno a las palabras del profeta Elías en Primera de Reyes, cuando le dijo al pueblo, no sigamos claudicando entre dos pensamientos. Si Baal es su Dios, vayan en pos de él. Si quieren ir y vivir en pecado, háganlo. Dios no nos está deteniendo. Pero si Jehová es realmente nuestro Dios, sigámosle, obedezcamos su palabra, caminemos en santidad, permitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué piensan otros de Dios cuando ven el cristiano que soy?
Cuando me escuchan hablar, pregúntate hoy, ¿qué piensan en la universidad, en el trabajo, mis vecinos? Cuando me escuchan hablar, cuando ven cómo trato a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, ¿qué piensan mis amigos de Dios cuando ven mi Instagram? Bueno, yo no tengo, pero ¿qué piensan mis amigos cuando ven mis redes sociales? ¿Qué pensarían de Dios tus vecinos si vieran tu cristianismo? ¿Qué piensan otros de Dios cuando ven la forma como enfrentamos esta crisis mundial? En medio de esta situación que estamos viviendo, queridos, el mundo necesita una iglesia en santidad, una iglesia que tiene fe en Cristo, una iglesia que tiene sus ojos puestos en la eternidad. No en que esto se solucione. Ya estamos cansados de escuchar eso durante estos meses. Pero necesitamos una iglesia que está cimentada en la roca eterna que es Jesús. Vamos a pasar al siguiente enfoque. Y es las palabras de Pablo aquí en Romanos 2, del 17 hasta el 24, y finalizando más adelante en el versículo 29, a los líderes de la iglesia. En este momento vamos a hablar, o el Señor más bien va a hablar primero a nosotros como pastores, pero también a los servidores de nuestra comunidad, a los colaboradores de nuestra amada iglesia Torrefuerte, pero también a la iglesia, a los líderes de la iglesia de Cristo en Colombia. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. No podemos jugar con lo que el Señor ha colocado sobre nuestras manos. ¿Qué dicen de Dios aquellos que lideramos cuando ven nuestra vida cristiana? ¿Qué dicen de Dios las personas allí afuera, queridos hermanos líderes de la iglesia, cuando ven la forma como lideramos nuestras comunidades, nuestras congregaciones? Vamos a leer versículos 21 al 24 nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla? No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Gracias. Hermanos, revisemos el versículo 24. Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente, no es extraño que las Escrituras digan, pero aquí en la Reina Valera en el versículo 24 dice, porque como está escrito. Y lo que está haciendo acá el apóstol Pablo es citando al profeta Isaías, y si revisamos nuestras Biblias en el capítulo 52, Isaías habla acerca de una promesa, y es que Dios estaría con su pueblo y su nombre sería vindicado de la blasfemia, es decir, de las habladurías en contra de Dios, de otros pueblos que habían llevado sin razón cautivo a Israel. Otra cosa interesante en Isaías 52 es que Dios le dice al pueblo lo siguiente: no toquen cosa inmunda de esos pueblos. Ustedes son mi pueblo apartado y mi deseo es que las naciones de la tierra vean mi salvación en ustedes. El nombre de Dios era blasfemado a causa de un pueblo esclavo y cautivo físicamente. Pero Pablo, aquí en Romanos 2, está expresando que el nombre de Dios es blasfemado a causa de un pueblo esclavo y cautivo del pecado y la religiosidad de su propio corazón. Por eso no nos aterremos y tampoco seamos tan ligeros y tan rápidos en criticar a las personas que están allá afuera, porque esto, hermanos, estaba ocurriendo en la iglesia de Cristo. Y ese es
eso es lo que el Señor nos está hablando y confrontando en esta mañana. Miremos el versículo 21 que allá acabamos de leer. Dice, tú pues, que enseñas a otros, refiriéndose a los líderes, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El Señor nos llama en el versículo 21, queridos líderes, a mirarnos a nosotros mismos, enseñarnos a nosotros mismos lo que vamos a enseñar, como ya les dije, empezando por Lorena y por mí. No estamos a la deriva, no podemos sacar conjeturas con respecto a la forma como Dios quiere que vivamos y guiemos a la iglesia, porque hemos estudiado y entendemos la Escritura, y Dios nos llama a poder escudriñar en su palabra la forma en la que como líderes debemos dirigir a las ovejas y a las comunidades. Paul Washer tiene una frase muy famosa y me encanta porque es la verdad. Él dice, hay muchos predicadores que no deberían estar predicando en los púlpitos, deberían estar encerrados estudiando la Biblia. Porque lo necesitamos, hermanos. Porque antes, como líderes, de pararnos a enseñar una hora, necesitamos por lo menos haber estado el triple del tiempo estudiando la Biblia, profundizando en los capítulos, en los versículos, en el contexto general, en el contexto inmediato, en todo lo que vamos a enseñar, porque no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de la palabra sagrada del Señor. Y cuando dirigimos a otras personas, cuando lideramos a otros, empezando por nuestra casa, porque los padres, como ya lo hemos dicho, son pastores de sus hijos, pero también en el contexto de iglesia, cuando lideramos a otros no estamos hablando de cajas ni de máquinas, estamos hablando de vidas, las cuales Dios ha puesto delante de nosotros para liderar. Lorena y yo le damos gracias al Señor porque Él apartó un grupo precioso de servidores, colaboradores, para trabajar a nuestro lado en Torrefuerte. Y cada día crecemos en el proceso con ellos y con el Señor. Pero en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra ocurrió algo que hoy también ocurre y de lo cual rogamos a Dios que nos libre. Y tenemos que estar atentos. Líderes que no deberían llamarse cristianos, en Bogotá, Colombia y en el mundo profanan, deshonran el nombre de Dios con prácticas antibíblicas que satisfacen sus propios deseos y causan que otros hablen mal de nuestro Dios por la forma baja como tuercen la Escritura. Y es lo que Pablo dice en el versículo 24. Y yo sé que ustedes lo han escuchado. No quiero saber nada de esos cristianos. No quiero saber nada de ese Dios. No quiero saber nada de esos ladrones. Yo lo he escuchado y mi corazón se entristece porque muchos pierden la oportunidad por el comportamiento de los líderes o de algunos, porque no podemos generalizar, de conocer al Señor y ver la gloria de Cristo. Por eso Pablo dice aquí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Leamos nuevamente versículo 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, lo que les está diciendo Pablo aquí, ustedes se enorgullecen de conocer la palabra de Dios y conocen su voluntad, pero están viviendo en pecado. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo veo también otra cosa aquí en este pasaje, no solamente lo que enseñamos, como decía Andrés, debe estar sujeto a la palabra, al contexto, no se trata de sacar un versículo y a crear una doctrina o inventar una doctrina, que es lo que lamentablemente hemos visto mucho en estos últimos años, sino también de la coherencia al vivir lo que enseñamos o lo que predicamos o lo que profesamos, lo que decimos que creemos. Muchas veces es esa incoherencia
la que hace que, como dice el versículo 24, la gente afuera que no conoce al Señor, que no asiste a una iglesia cristiana, blasfeme el nombre del Señor. Porque resulta que los domingos el cristiano va a estar muy elegante, va a la iglesia, levanta las manos, tiene su Biblia, ahora está ahí, se ve muy lindo, muy perfumado, como decía Will en su tiempo, pero resulta que sale y entre semanas lleva una vida totalmente desordenada, hipócrita, mentirosa, doble, y eso hace que la gente afuera no crea en Dios, no crea en que Dios es real, como dice aquí, blasfemen el nombre del Señor a causa de esos que llevan una doble moral. Aquí está diciendo en el versículo 21, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Muchas veces juzgamos a otros, uy, tal persona lo que hace, mire tan chismoso, mire tan, uy, ese tan deshonesto, mire ese tan amargado, mire ese como es de iracundo, pero uno mismo muchas veces está cayendo en eso, en lo que está juzgando a otros. Y lo grave es que uno esté juzgando o esté enseñando, o esté diciendo, no se debe hacer esto, no haga lo otro, no haga lo otro, y uno mismo esté incurriendo en ese hecho. Entonces hay dos connotaciones que yo veo aquí. Una es lo que se enseña, que debe estar claramente sujeto a la palabra, y lo que practicamos, que lo que practiquemos sea eso mismo que nosotros enseñamos, que no haya incoherencia entre lo que decimos y la forma como vivimos. Así es. Vamos a Mateo capítulo 21, y es de lo que les estaba hablando. En el tiempo de Jesús ocurrió algo que también ocurre hoy en día. Y leamos Mateo 21, 12 al 13. Dice la palabra de Dios en Mateo 21, 12 y 13, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es muy interesante que Pablo aquí en Romanos 2 confronta a los líderes de la iglesia y les dice en el versículo 21, ustedes predican que no se ha de hurtar, pero hurtan. Ustedes predican que no se debe robar, pero roban. Y esto es muy interesante para nosotros en esta mañana acerca de cómo los líderes de la iglesia cristiana o algunos dirigen sus comunidades y enseñan doctrinas equivocadas, y por eso muchos no se acercan a Dios, por las palabras y la forma de vivir de estas personas. Esta mañana estábamos con Lorena mirando nuevamente un video muy interesante acerca de dos televangelistas norteamericanos, y ellos estaban en una entrevista y les preguntaban cuál era la razón por la que un pastor cristiano tiene un jet privado. Lo que ellos decían, hermanos, es que alguna vez yendo en un vuelo comercial Dios les habló y les dijo, ustedes en este vuelo comercial como pastores no se pueden levantar a orar y a declarar y a proclamar en medio de esta cantidad de impíos que van a su lado. Por eso necesitan creer en la promesa de que yo les voy a dar un jet privado, o por lo menos eso fue lo que ellos dijeron que Dios les había dicho. Pero para mí es terrible pensar en algo tan absurdo y tan ridículo, y que no tiene ningún fundamento bíblico. Y lo que hace es que la gente allá afuera piense que nosotros los cristianos efectivamente estamos estafando a las personas. No solamente con eso, sino también con algo de lo que vamos a hablar más adelante, y es el tema del diezmo. Obligan, hermanos, indirectamente al pueblo de Dios, engañándolo y haciéndole creer que en este tiempo nosotros, para que Dios nos bendiga y nos sane y nos provea, debemos obligatoriamente dar el diezmo como fue en el Antiguo Testamento. Pero no enseñan el principio general del dar.
y de que no tiene en su mayor proporción que ver con el dinero, sino con dar nuestra vida en ofrenda al Señor, a nuestros hermanos, con dar nuestro servicio, con dar nuestro amor, con dar nuestro tiempo. Necesitamos tener mucho cuidado con eso. Otras de esas que hemos estudiado y hemos visto es: no hay sanidad porque no hay fe. Personas que quedan hablando solo otras lenguas o que hacían desmayar en las iglesias por la obra, entre comillas, del Espíritu Santo. Otra es: a raíz de esta pandemia hay muchos que sufren de desánimo, depresión, ansiedad, y al buscar ayuda los tildan de que están endemoniados o que tienen un espíritu de desánimo, un espíritu de depresión, un espíritu de ansiedad. Esto no lo enseña la Biblia. Ya es suficiente con tener esta condición emocional en la crisis que estamos viviendo como para tener que soportar la ignorancia de muchos que se inventaron que los pecados o las condiciones emocionales son demonios. Hermanos, predicadores irresponsables utilizando Salmos 91 fuera de su contexto para engañar y causar una posterior frustración en las personas al decirles que el COVID-19 nunca tocará su morada. No es posible que como líderes de la iglesia seamos tan irresponsables y que engañemos de esa forma al pueblo de Dios. En el inicio de esta pandemia, una profeta, entre comillas, le hizo quitar el tapabocas a 2 jóvenes en un aeropuerto, argumentando que el tapabocas no las iba a cubrir de nada, que era la sangre de Cristo la que los cubría. Y ellas se lo quitaron. Porque necesitamos como pueblo de Dios una relación más cercana con la Escritura para no creer todos estos engaños, para no ser cautivos de estas personas que enseñan que no se debe robar, pero roban. Ahora, podríamos quedarnos aquí toda la tarde viendo ejemplos de pastores metidos en política, prestando los púlpitos a los políticos para hacer proselitismo, engañando y entreteniendo a las cabras, como dijo Charles Spurgeon. Los mismos que hoy en día están desesperados presionando al gobierno para que se abran sus templos porque mucho dinero es el que se pierde sin diezmantes cada semana. En este momento, cuando deberíamos estar predicando el Evangelio, no les estoy hablando del pasado ni de nada pregrabado, en este momento, un falso canal lleno de estafadores está haciendo algo a lo que llaman maratónicas, robando a las personas de Sudamérica y Centroamérica, haciéndoles creer que Dios obrará un milagro a sus familias a cambio de dinero. No es posible que nos quedemos callados ante esto. Necesitamos, como cuerpo de Cristo, levantar nuestra voz y entender cuál es el verdadero evangelio de la cruz. No del dinero, ni de la avaricia, ni de la prosperidad, ni el de llenar lugares y engañar a las personas diciéndoles que Dios va a hacer milagros y que van a ganar el favor de Dios a cambio de plata. Esto es realmente denigrante, horrible. Cuando el Señor Jesús, a lo que se dedicó cuando estuvo aquí en la tierra, fue a hacer la voluntad de Dios y a predicar el Evangelio, que como Pablo lo dice allí en Romanos también, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hablando de los líderes de nuestra amada Torrefuerte, pero también a muchos de estos de los que hemos estado hablando en este segundo enfoque, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan otros de Dios cuando ven su liderazgo, cuando ven la forma como están dirigiendo sus iglesias? ¿Cómo no van a blasfemar el nombre del Señor si lo que hemos visto es que se ha tomado, como pasó en Mateo que acabamos de leer, la iglesia para convertirla en un circo?
¿Cómo no van a hablar los que están allá afuera de nosotros y van a decir que estamos equivocados y que somos un montón de estafadores, de engañadores? Necesitamos retornar a la palabra, querida iglesia, queridos líderes de la iglesia en el mundo. No podemos permitir que nuestro corazón engañoso nos deje llevar y nos haga colocar nuestros ojos en algo tan común, tan simple como el dinero o como el llenar un lugar. Por eso nuestra oración en este tiempo es que una vez esta situación, de la forma que sea, se estabilice, no seamos los mismos. Podamos salir a diferentes lugares de la ciudad y del país a proclamar el Evangelio. Amada iglesia, amados líderes, miremos nuestra forma de vivir, porque grande es nuestra responsabilidad de ser representantes del Señor entre aquellos que no le conocen. Por eso quería desarrollar estos dos enfoques, porque es posible que tú no estés liderando a otros o que no seas líder en una comunidad, pero esta palabra también es para ti. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué piensan otros de Dios al saber que tú eres cristiano y ven tu vida? La forma como tratas a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, la forma como vives en tu trabajo, en la universidad, la forma como vives y te expresas en algo que es muy conocido y muy masivo hoy en día, que son las redes sociales. No caminemos con un pie apoyado en el mundo y otro pie apoyado en el nombre de cristiano, como dice el versículo 17. No es un verdadero cristiano, y Pablo lo expone en los versículos siguientes, el que lo es exteriormente o de nombre. Es un verdadero cristiano, un hijo de Dios, el que lo es en su interior, en su corazón, y vive conforme a la Escritura, no buscando sus propios deseos, sino la voluntad de Dios. Miremos versículos 28 y 29 donde se expresa esta verdad. Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero también vayamos unos capítulos más adelante en Romanos capítulo 8 y leamos el versículo 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Juan 14, 21. ¿Qué dice Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como ya hemos dicho en nuestros tiempos de café, no es el ser llamados cristianos, es el vivir realmente conforme a la palabra de Dios, obedeciéndola. Ahora, no tenemos una vida perfecta como la de Cristo. Más bien debemos procurar cada día tener una vida que se acerque un poco a la que tuvo Cristo sobre esta tierra como hombre. Pero aún fallamos, aún somos débiles, aún somos vulnerables, y por eso necesitamos mirarlo a Él. Pero necesitamos pensar en esto. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y qué piensan de Dios aquellos que están a nuestro alrededor y no le conocen? Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. Y ahora, como líderes, hermanos, mayor, como ya lo he dicho, es nuestra responsabilidad de orar, de profundizar en la Biblia cada día, de no engañar al pueblo de Dios con muchas falsas enseñanzas que se están exponiendo hoy en día.
El Evangelio es uno solo. Lo que pasa es que en la Escritura tenemos 4 perspectivas del Evangelio iniciando el Nuevo Testamento, pero el Evangelio es uno solo, Cristo. Y para nosotros el llamado es tomar nuestra cruz y seguirle. En este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener cargas, pruebas, pero el Señor nos promete haber vencido al mundo. Como cristianos no estamos llamados, ni es la voluntad de Dios que seamos ricos, ni millonarios, ni que gobernemos en las grandes élites, sino que prediquemos el Evangelio, que afectemos a otros con la palabra de Dios y no con todas estas necedades. Muchos pastores, muchos líderes, muchas familias cristianas han tenido que sufrir los embates de esta pandemia y muchos cristianos, líderes y pastores han muerto y están en la presencia del Señor. Por eso no podemos ser tan irresponsables de hacer cosas como usar el Salmo 91 para decir que a nosotros esta pandemia no nos va a tocar. Necesitamos confiar en el Señor, sea que nos toque o sea que no. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra victoria. Nuestros ojos están puestos en Él y en la eternidad, no en este mundo. El próximo año pueden venir otras 5 pandemias y otras 20 crisis económicas, pero nuestra mirada está puesta en el Señor y en la eternidad, no en esta tierra. Si somos sanados de nuestras enfermedades, amén, fue la voluntad del Señor. Pero si no somos sanados, eso también es para su gloria. Y si morimos, pues, dice la Escritura, es aún mucho mejor, porque estaremos con Él por la eternidad. Queridos, la clave está en el versículo 29. La clave para saber cómo hacer lo contrario de lo que estaba diciendo el versículo 21, y es que nuestras vidas permitan que otros puedan ver a Dios y glorifiquen su nombre, y no que, como está diciendo el versículo 21, blasfemen el nombre de Dios. ¿Qué dice el versículo 29? Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y finalizando el versículo dice, una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Hermanos, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas están desnudas delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Así que cuando pensamos en eso y sabemos que es Él el que nos está mirando, así no nos esté mirando el pastor, el líder, mis papás, mi esposo, el que sea, un policía detrás mío, pero entonces yo sé que así no me esté viendo nadie, yo no me voy a pasar en rojo el semáforo, yo no me voy a robar unas vueltas, yo no voy a empezar a armar chismes de una persona, porque es Dios el que me está mirando. Es Dios y es la aprobación de Dios la que yo debo buscar como su hija. Si me hago llamar cristiana y la gente sabe que yo soy cristiana, no debo buscar la aprobación de la gente. Debo buscar la aprobación de Dios, que es lo que está diciendo el versículo 29. Ahora, dice ahí que la verdadera circuncisión no consiste meramente o solamente en obedecer la letra de la ley, porque podemos caer también en eso, ¿no? En la religiosidad, en que externamente nos veamos puros, santos, buenos, pero el corazón esté podrido, como les decía Jesús a los fariseos en su época, sepulcros blanqueados, por fuera muy blanquitos, pero por dentro podredumbre había en ellos. Entonces lo que está diciendo aquí no consiste solamente en obedecer la ley, sino que es un cambio en el corazón, y ese cambio es producido por el Espíritu Santo, mis amigos y mis hermanos. En nuestras propias fuerzas no podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y como decía Andrés, y como lo hemos venido estudiando en los tiempos de Café en Familia, no hay ni un solo justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno sabio, no hay ninguno entendido. Pero por su misericordia somos transformados cuando el Espíritu Santo viene a habitar a nuestro corazón, y es Él el que produce esa transformación y ese cambio de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que debemos reflejar como hijos de Dios. Esa transformación que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros.
Hermanos, eso no es una cosa mágica que apenas uno cree en el Señor Jesucristo, ¡tin!, instantáneamente ya quedó santo para siempre, sino que es un proceso que toma tiempo, un proceso en el cual el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero también donde nosotros debemos tomar decisiones, tomar pasos, y vemos que hay alguna tentación que está viniendo con frecuencia, tomar una determinación práctica y decir, bueno, si mi problema es la televisión, entonces voy a sacar la televisión del cuarto. Si soy una persona que desperdicia el tiempo, entonces voy a poner un horario. Si soy una persona que tiende al chisme, entonces voy a filtrar las conversaciones que estoy recibiendo. Si soy una persona que soy tentada a ver pornografía, entonces voy a ser más transparente con las personas que viven en mi casa. Hagamos cosas prácticas, hermanos, para ir produciendo esos cambios en nuestra vida, pero confiemos en que el Espíritu Santo es el que está produciendo ese cambio en nuestro interior. Cada creyente está llamado a ser un reflejo de Dios. Cada creyente está llamado a ser un embajador del Evangelio. Como decía Andrés, estamos llamados a predicar el Evangelio, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. No estamos llamados a predicarnos a nosotros mismos, que la gente vea lo bonitos que somos o lo bien que hablamos, sino que estamos llamados a reflejar al Señor. Meditemos en estas palabras en esta semana. Todo lo contrario, y por eso el Señor nos confronta a nosotros también como líderes. Y solo quiero decir esto antes de orar. Querida iglesia, vamos a estar orando, seguimos cada día orando por ustedes y por sus necesidades. Pero por favor, oren ustedes también por nosotros, los que lideramos, los que pastoreamos, por los servidores de Torrefuerte. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, seguimos siendo débiles, seguimos enfermándonos, seguimos teniendo crisis en nuestro matrimonio, pero tenemos una esperanza en Cristo. Tenemos nuestros pies puestos sobre la roca que es el Señor. Y sea lo que sea, venga lo que venga, nuestra esperanza es Él. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra y gracias por estas palabras que Pablo, citando al profeta Isaías, Señor, dice a la iglesia en Roma, Padre. Ayúdanos a nosotros como tu pueblo a poder, Señor, tener en cuenta estas palabras también. Y a preguntarnos cada día, ¿qué pensarán otros de Dios cuando ven mi vida, cuando ven la forma en la que pienso, en la que me expreso, en la que vivo, en la que trato a mi familia y a los que están a mi alrededor? Ayúdanos, Señor, a colocar nuestros ojos en ti, en tu palabra, a vivir conforme a tu voluntad y que seamos, Señor, de aquellos que tomaron la decisión de seguirte a ti y de no seguir ídolos. Tú no eres un Dios de tibieza. Tú eres un Dios, Señor, que quieres un pueblo apartado, santo para ti, un pueblo que proclame la verdad y no mentiras e inventos, Señor, para satisfacer nuestros propios deseos. El Evangelio, la vida cristiana no es fácil. Muchas veces caemos, muchas veces estamos fluctuando en nuestra relación contigo y en nuestra vida espiritual, pero miramos a la cruz una vez más, nos levantamos y corremos a ella porque en ella encontramos perdón y gracias, Señor, para seguir adelante. Hoy bendecimos tu nombre, hoy bendecimos en el nombre de Jesús tu iglesia, Señor, y te damos gracias por cada una de las familias que están allí, Señor. Bendícelas, fortalécelas en este tiempo, sánalas, Señor, a todas aquellas personas que se encuentran con quebrantos en su salud. Si es tu voluntad, Señor, y si así quieres hacerlo. Pero permítenos glorificarte, Señor, en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad, Señor, en los tiempos de escasez y en los tiempos donde tenemos estabilidad financiera también. Aquellos que no tienen empleo, Señor, en esta mañana también rogamos que tú puedas ser su proveedor y puedas mostrarles tu voluntad, Señor, en esta área, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.